El relevamiento de uso del suelo que realizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consistió en relevar 320.000 parcelas que abarcan toda la Ciudad de Buenos Aires, detectando 560.000 usos. De esos 560.000 usos que detectamos, cualitativamente encontramos unos 2.500 edificios que están abandonados, unos 3.500 edificios que están en obra, y en lo que respecta a los locales comerciales, sobre un universo de 115.000 locales, el 20% estaban cerrados. O sea que uno puede ver un dinamismo de la Ciudad de Buenos Aires, pero también encuentra procesos cualitativos que tienen que ver con el deterioro propio de la ciudad. De estos 2.500 edificios abandonados, podemos encontrar como que hay tres tipos de localización de esos edificios. El primero, que tiene que ver con el área de crecimiento del macrocentro, es decir, aquella área que, habiendo sido residencial en un periodo anterior, hoy el mercado está haciendo que cambie para hacer edificios de oficina o usos productivos y genera un deterioro o un abandono en un momento del tiempo. Esto que en la década del 80 estaba más cerca del microcentro San Telmo, Balvanera, hoy se está corriendo para el área que se puede denominar macrocentro, cerca de la zona del 11, Almagro, y en la zona sur del macrocentro, llegando ya hasta San Cristóbal. Ahí tenemos un universo de unos 600, 700 edificios. Después hay un universo muy importante de edificios abandonados en lo que eran las viejas zonas industriales de la ciudad. Básicamente el sur de la ciudad de Buenos Aires y la zona cerca a la estación de Chacarita, los barrios de Paternal, Chacarita y Villa General Mitre. Ahí también tenemos un universo de unos 1.000 edificios, con una característica, que esos edificios sí tienen continuidad geográfica uno con otros. Y el otro universo de otros 800 edificios son aquellos edificios que por alguna u otra razón en algún momento de la historia de la ciudad se empezaron a construir y hoy quedaron cerrados. Esos están muy dispersos y básicamente se localizan sobre el área de mayor construcción de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente, en aquellos lugares donde se espera otro uso es cerca del área central, porque ahí el edificio, generalmente de 1 o 2 pisos, una vivienda unifamiliar o lo que puede ser un petit hotel, ese tipo de cáscara residencial deja de tener valor por el valor que tenía anteriormente y el mercado la empieza a apreciar por un nuevo uso que obviamente desde el punto de vista inmobiliario tiene mayor valor. Sin embargo, eso no es un proceso lineal, sino que es un proceso estudiado urbanísticamente de entre 5 y 15 años. Con lo cual, para que un área se valorice desde el punto de vista de esas oficinas, se va generando un proceso de degradación urbana que, como contaba, tenía entre 5 a 15 años. Eso se ve claramente en esta zona del macrocentro, donde uno estudia el valor del suelo de la ciudad, ve que hay un crecimiento de la mancha del valor del suelo y decae fuertemente en un área. Entre ese cambio de alto valor del suelo y bajo valor del suelo es donde se genera una zona de degradación, que lo que va a generar finalmente es un mayor valor del suelo, que ya se genera, pero todavía no el proceso de construcción de ciudad. Y esa degradación urbana, que es la que estábamos hablando antes. En el área sur es muy diferente porque ahí sí hay un proceso de degradación industrial y si bien la normativa urbana que regía en la Ciudad de Buenos Aires pretendía que haya construcción residencial en altura, eso todavía no llegó. Digo, si uno analiza cómo es el código de planeamiento de la ciudad, lo que lo realizaron esperaba la construcción residencial en altura. Bueno, pasado unos 25 años a sanción del código de planeamiento, no se generó esa zona residencial en altura. De hecho, hoy la Ciudad de Buenos Aires está planteando para el área sur, donde encontramos esta cantidad de edificios, el distrito tecnológico. ¿Por qué? Porque utilizando la misma cáscara industrial de los edificios de la década del 40, 50, uno puede cambiar el uso de industrial a otro uso productivo, que es el desarrollo de tecnología, y en función de eso generar nuevamente empleo, teniendo en cuenta que el área Parque Patricios o Pompeya tenían una fuerte zona residencial, que es muy importante, pero complementada por las zonas industriales o productivas. Mira, metodológicamente encontramos el 20% cerrado. Acá hay que hacer una aclaración porque muchos pueden figurar cerrados y haber actividad adentro del local que no la pudimos detectar porque no estaban habilitados o demás. Pero 20%, si bien es una cifra alta, se da en el interior de los barrios. Si uno analiza los ejes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, lo que conocemos como tasa de ocupación está por encima del 90%, o sea que la cantidad de locales cerrados en los principales ejes comerciales no es tan alta. Obviamente que la tasa de vacancia lo que a nosotros nos muestra es áreas comerciales que tuvieron un desarrollo en algún momento histórico de la ciudad y que hoy
sufren una depresión. Ejemplo claro en el sur y sus ejes comerciales. Por ejemplo, la avenida Regimiento Patricio, que hoy tiene una tasa de vacancia de alrededor del 35%. Ahí también, si uno analiza la política pública en los últimos 2 años, es realizar un centro comercial en la avenida Patricio, recuperándolo, que genere mayor empleo, que la gente circule, porque el comercio siempre es corolario de otras actividades. Muy pocas veces el comercio es el punto máximo del desarrollo urbano, sino que aparece actividad residencial importante, aparece actividad productiva y después aparece el comercio. En el área sur, fruto del deterioro productivo, el comercio sintió una crisis muy fuerte. Hoy se trata de recuperar el sur con actividad, como dije antes, tecnológica y con actividad nuevamente residencial que permita el desarrollo de esa área comercial. Y el resto de los locales cerrados, la verdad, tiene una distribución bastante importante en la ciudad y siempre en las áreas lindantes con el fuerte zona comercial. Ejemplo, en el sur, Avenida Sáenz, que tiene una tasa de ocupación muy fuerte. En lo que serían las colas de esos centros comerciales, la tasa de vacancia es más alta porque alguien hizo un local esperando que ese centro comercial repunte y finalmente está concentrado en muy pocas cuadras. Así que la tasa de ocupación muestra ese tipo de vinculación. Las obras que están en construcción las ponemos dentro y están paradas, las ponemos como abandonadas. Lo que sí detectamos son las obras en construcción, que detectamos unas 3.500, si no mal recuerdo. Esas 3.500, si uno analiza los permisos de construcción en la ciudad, son aproximadamente 800 por año. Entonces, ¿por qué uno encuentra 3.500? Porque el proceso de construcción de una obra supera el año de plazo, con lo cual, más o menos el promedio de una ciudad de 2 años y medio, más obras que están retrasadas y demás, 3.500 es un universo bastante importante. Sin embargo, al lado de las 320.000 parcelas que tiene la ciudad, la construcción se pierde. Lo que sí, cuando uno dice, no, bueno, pero ahora es que se ve construir, sí, porque en la ciudad de Buenos Aires, en 12 barrios se concentra el 56% de lo que se construye. Entonces uno puede ver que en Caballito, que en Palermo, hoy en Villa Urquiza, o menor parte en Puerto Madero, algo zona de Belgrano, uno ve que ahí se concentran estos 800 edificios que se hacen por año. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, la construcción, uno ve que en el barrio de Villa Urquiza, cerca de la estación, tiene una fuerte tasa de ocupación de las construcciones, mientras que en otros barrios, como por ejemplo Villa General Mitre o la zona de Liniers, lo que es el oeste de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de construcción o de edificios que se encuentran en construcción no es tan alta. Como contrapartida a estos 12 barrios que más se concentran, en los 12 barrios que menos se concentra la construcción, solo se concentra el 3%, es decir, que hay barrios que casi no registran permiso para la construcción. Básicamente, si uno analiza ese mapa, es gran parte del sur de la ciudad de Buenos Aires, gran parte del oeste de la ciudad y algunos barrios próximos al centro. La política pública respecto al sur de la ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, lo que es La Boca y Barraca, hay un fuerte auge de obras hechas por la ciudad de Buenos Aires, ya dije, Regimiento Patricio, Avenida Almirante Brown, Irala, digamos, un montón de arterias comerciales que se quieren recuperar, y un proyecto a largo plazo, un proyecto de Estado, que es el Centro Cívico Siglo XXI, que es una transformación que supera un gobierno, que es una transformación de muchos años, de tratar de que el centro cívico de la ciudad de Buenos Aires, que hoy es el microcentro porteño, se mude a la zona de Barracas. Anexo a eso, lo que conté antes, Distrito Tecnológico, que es la zona de Pompeya y Parque Patricio, que permitiría el desarrollo, y todo el desarrollo de lo que es Buenos Aires Sudoeste, que es la zona crítica de la ciudad de Buenos Aires respecto a los indicadores sociales, NBI y demás, que se deben y se tienen que desarrollar para generar una ciudad mucho más integrada, su norte con su sur. El reglamento sobre el suelo lo hizo la Secretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad en conjunto con la Agencia Gubernamental de Control. ¿Por qué? Porque la Agencia Gubernamental de Control está haciendo un reempadronamiento de las habilitaciones, entonces necesitaba tener la información fidedigna de lo que pasaba en la ciudad para poder dar de altas y bajas las habilitaciones. Si bien nosotros veníamos haciendo trabajos de escala barrial, se decidió a principios del 2008 realizar un relevamiento a escala urbana. Para eso se contrató un grupo de pasantes de la Universidad de Buenos Aires, más el personal técnico de la Ciudad de Buenos Aires, y se realizó en 1 año y medio todo este relevamiento, que al área de planeamiento le sirve, como contaba antes, para realizar las políticas de planeamiento en función no solamente en función de indicadores y no solamente de lo que uno presupone, y para la Agencia Gubernamental de Control le sirve como chequeo de las habilitaciones, y para poder una ciudad que a grosso modo estará en el 30 o estaba en el 30-40% de sus locales comerciales en negro, para poder estarlos en reglas. Digo, la Ciudad de Buenos Aires presentaba lo que era la distribución de su actividad comercial con
baja performance en blanco, o sea que había muchos locales que estaban fuera de norma y la única manera era un relevamiento de este tipo tan amplio que permita saber cuál era la situación real del comercio en la ciudad.